Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer verlos una vez más, tenernos aquí, hermanos, con la misericordia y gracia de Dios que nos da la oportunidad de venir a orar y aprender más de su palabra, ¿eh? Un saludo de parte de nuestro pastor y de un servidor. Y hermanos, pues que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar el servicio del día de hoy, miércoles. Vamos a empezar inclinando nuestros rostros y vamos a poner este servicio en oración. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, primeramente por la vida, porque nos diste el privilegio de abrir una vez más nuestros ojos. Gracias, Padre, por el trabajo, por el sol, por el aire que respiramos, por todo lo bueno que tú nos das, Padre. Gracias también, Padre, porque hasta aquí, tú nos cuidas, tú nos guardas en tus preciosas manos. Padre, venimos en este momento como hermanos, como iglesia en Cristo Jesús, a glorificar tu nombre, a exaltarlo, a darte toda la gloria y la honra que tú, Padre, te mereces. Así pues, Padre, pedimos tu bendición, que tú bendigas los himnos, el estudio bíblico que trae nuestro hermano Frank, las oraciones, Padre, rogamos para que las escuche. También, Padre, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Ayúdanos, Padre. Por eso estamos aquí, para aprender cada día más de ti, para ser cada día más como Jesucristo. Padre, sé con los que estamos aquí y con los que nos ven en casa. Sí, pues, Padre, ponemos todo en manos de tu Hijo amado, en el que tú tienes complacencia, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar nuestro primer himno. Es el himno 110, En la cruz. Qué precioso himno, hermanos, que nos hace recordar lo que Jesús pasó para que nosotros pues podamos estar aquí, podamos llamar a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Himno 110, En la cruz. Ahí va.
veamos cara a cara, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ábranla en Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 12 al 17. ¿Me dan un amén, hermanos, cuando estén en la segunda carta a Timoteo, versículo 3, capítulo 3, del 12 al 17? La palabra de Dios dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Bueno, vamos a darle paso a nuestro hermano Frank, que nos trae el himno. Y pues, hermanos, abramos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Hermano Frank. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes esta noche, este viernes, y contentos con el Señor, pues, porque nos permite estar otra noche acá, ¿no? Vamos a estudiar una porción de la palabra del Señor en Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, como siempre hemos dicho, cartas pastorales que el apóstol Timoteo le da a Pablo, que Pablo le da a Timoteo para poder llevar a cabo el servicio que se le venía a Timoteo, ¿no? Timoteo siendo joven, Pablo lo instruyó y Timoteo como gran ejemplo, ¿verdad? Siguió esas enseñanzas. Y eso de que nos enseñe, hermanos, de dónde vienen, es importante porque dicta lo que es nuestro conocimiento, y muchas veces, hermanos, de acuerdo a cómo somos enseñados, cómo vivimos, ¿sí o no? Y esto es en la vida casual, normal de nosotros, ahora con mucho más en la palabra del Señor. Por eso es muy difícil, una vez que una persona ha sido enseñada por tanto tiempo, sacarlo de su equivocación, porque se les hace difícil el admitir que están equivocados. Pero es bueno, por eso la palabra del Señor es bueno instruirse en la palabra. Y esto, hermanos, habla de lo que es si pudiéramos solo poner atención y no atención, pero más captar lo que la palabra dice en el aspecto de que los consejos, ¿no?, nos ayudaría muchas veces a evitarnos problemas y muchas veces a vivir una vida mejor. Yo les hice que ven un comentario acerca de que cuando uno compra ciertas cosas, muebles o cosas para los hogares, muchas veces vienen con los manuales. Toda cosa que se vende en este país, hermano, trae un manual, cómo ponerlo. Y muchas veces dejamos el manual afuera y queremos armarlo de la manera nosotros, y muchas veces no lo hacemos correctamente. Pues la palabra del Señor, hermanos, es lo mismo, es el manual a vivir del creyente, es el manual que nos ayuda a cómo actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios. De otra manera, ¿cómo sabemos cómo vivir? No sabemos cómo vivir. Si la palabra de Dios no es la que nos guía, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Y no hay excusa. Ahora, abran ahí en Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, habla de lo que es los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo, yo sé que estuvimos leyendo del 12, versículo 12 hasta el 17, pero yo me voy a enfocar más que todo en los dos últimos. ¿Están ahí todos ustedes? Amén. Una vez que quiero que se ubiquen en su palabra, en su Biblia, hermano, para que me den un seguimiento, y vamos a orar para que el Señor nos ayude. ¿Qué les parece? Que el Señor nos ayude a poder a tener un poco más de discernimiento en su palabra, y no solo eso, sino de que nos ayude a
a aplicarla. Eso es lo más importante. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Padre, en el día de hoy para poder estar acá. Gracias, Señor, por el consejo, por lo que tú has hecho, por lo que nos has dado, Padre. Y en este momento nos encomendamos a tu palabra, que seas tú, Señor, guiándonos, que nos des el entendimiento necesario para poder, Señor, ser entendidos en tu palabra y el consejo. Ayúdanos, Señor, a poder aplicarlo en nuestra vida, que vaya a nuestros corazones, Señor, y que pueda ser de práctica, Padre, porque de nada sirve solo escucharla si no la practicamos. Es necesario que vaya a nuestra mente y al corazón para que podamos, Señor, podamos ponerla en práctica. Pero todo proviene de ti, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos estas cosas, Padre eterno. Amén. Entonces estamos ahí, ¿verdad? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. El versículo 12 dice, sí, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Todos los que quieren vivir, es el consejo que Pablo le da a las personas que viven correctamente. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A la palabra, a la voluntad de Dios. Que va a tener padecimientos, dice. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. El contraste, ¿no? De una forma de vida y la otra forma de vida. Unos piadosos viviendo bajo el temor y la voluntad de Dios van a ser perseguidos, dice, van a tener problemas, y los otros, dice, practicando el mal van a ir corrompiéndose mucho más y más y más. Y dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Imagínense la mente. Hemos hablado mucho de esas cosas. Hemos hablado de cómo el hombre con la mente perturbada se oscurece, su pensamiento se oscurece y no piensa correctamente. Hablamos del hombre en Romanos. ¿Se acuerdan en Romanos lo que dijimos de que el hombre en la revelación normal de lo que Dios ha dado de él al hombre, el hombre se ha corrompido y no tiene excusa? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y sigue el versículo 14 diciendo, pero persistéis, ¿no? ¿Eso qué significa? O sea, seguir tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Mira cómo identifica de dónde viene lo que el maestro, el pastor Timoteo ha conocido. ¿De dónde proviene todo? De las Escrituras. Y Pablo las identifica como sagradas, dice, ¿no? Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Y ese es un elemento que no me voy a meter en eso, en lo que la palabra hace en el Hijo de Dios. Lo hace ser sabio, dice. En lo contrario de Romanos, que dice que el hombre que dice que niega y se aparta de Dios es un necio. Aquí Pablo le dice, si te encargas de eso, serás sabio, no solo en ti, pero para la salvación, de cómo llevar el evangelio y cómo predicar. Y sigue diciendo, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, estos dos versículos son los que nos vamos a meter en los dos últimos finales. Y aquí, hermanos, vamos a ver lo que es los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, buscamos, y el ser humano busca beneficio en todo. Todo lo que hacemos lo buscamos con el beneficio de sacarle algo para nuestras vidas. Hasta lo que comemos, hermanos, le buscamos un beneficio, ¿sí o no? El ser humano está en un sistema, y nosotros estamos en un sistema en el cual buscamos de todo tipo de soluciones para nuestra vida diaria, hasta de cómo vivimos, cómo comemos, cómo interactuamos. Buscamos siempre esas soluciones y esas cosas que tal vez no nos parece que son correctas, y que si pueden haber soluciones para hacerlas mejor, las buscamos. Para las enfermedades, para las desilusiones amorosas, las enfermedades de la vida y otras cosas. Siempre uno anda buscando algo, un beneficio, a cómo lidiar con estas cosas. Ahora, para los hijos de Dios, hermanos, y aquí en lo que Timoteo habla, nos da ese manual
que todo, hermano, todos nosotros deberíamos de tenerlo en nuestra mente, en nuestros corazones. Muchas veces, hermano, usamos y tenemos la palabra como un reliquio, como un... ¿cómo se llaman esas cosas cuando una persona cree en cábalas y usan ciertas cosas para que les traiga buena suerte? Uno usan amuletos, exactamente. Muchas veces la persona, hermanos, y muchos religiosos que se llaman ser creyentes, usan la misma Biblia como un amuleto. Hace poco, antier, es increíble, entré a un hogar donde estaba, desde que entré a la puerta estaba la Biblia, el Salmo 27 o el 31 creo que era, puesta en el suelo, en el mero frente, en la mera entrada de la puerta. Y me puse a pensar yo, ¿cuál es el sentido? ¿Creen que la Biblia, hermanos, así por así tiene un poder sobrenatural? Y no es así, no es así. La Biblia es simplemente un libro para aquella persona que no ha sido regenerado. Pasa a ser un simple libro. Y muchas veces el que se llama ser creyente o el que se llama ser cristiano lo usa como un amuleto para que lo guarde, para protecciones. Muchas veces aquellas personas que han sido acosadas por fantasmas, malos espíritus, abren la Biblia, ¿sí o no? Y abren el Salmo 91, ¿verdad que abren ese Salmo y lo tienen ahí en despliegue? Y lo ponen como que si es un amuleto. Pero la Biblia no es un amuleto, hermanos. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios que nos ayuda a cómo vivir. No es un amuleto en el cual nos va a cubrir y nos va a proteger del mal, ni nos va a solucionar los problemas rutinarios de la vida. Porque ahí dice en ese versículo 12, dice también todos los que quieren vivir correctamente tendrán padecimientos. ¿En quién? En Cristo. Entonces les comienzo ahora, para nosotros los hijos de Dios, Él nos ha dado ese manual y este es los beneficios que vamos a encontrar en estos dos versículos. Pero antes de ver esos beneficios, hermano, tenemos que entender de dónde provienen esos beneficios para que podamos apreciarlos. Somos muy entendidos cuando nos hablan de medicina o nos hablan de cómo estas medicinas naturales para la salud, de dónde provienen, quién los hace, si son naturales o no, son químicas, y ponemos mucha atención. Mi hermano Rogelio es uno de los que me puede corroborar en eso. Y indagamos para buscar un beneficio, hermanos. Y muchas veces vamos hasta el comienzo y la raíz para darle una credibilidad y verdaderamente aceptarlo si es verdadero o no. Bueno, la palabra del Señor también es lo mismo, hermanos. ¿De dónde vienen los beneficios que Dios nos va a estipular, que Pablo nos está diciendo? Vamos a ver lo que viene de Dios. Ahora, observemos pues lo que el apóstol Pablo dice. Hay dos elementos, hermanos, en el versículo 16 y el 17, hay dos elementos esenciales en los cuales el apóstol Pablo se agarra para poner ese fundamento a los 4 elementos que vamos a seguir viendo más después, que vamos a poder aplicarlos a nuestra vida y que deberíamos aplicarlos a nuestra vida. El elemento número 1 está en el versículo 16. Una vez ya leyendo el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el primer elemento lo miramos en el versículo 16. Y dice el primer elemento, toda dice, no dice poca, no dice la mitad, dice toda la escritura, no dice todas las escrituras, sino que dice toda la escritura. En otras palabras está diciendo todo lo que está acá, que es todo, dice todo está inspirado por Dios. El primer elemento, hermanos, que van para poder entender el beneficio de los 4 principios que Pablo va a dar a Timoteo después, es que entendamos de dónde proviene.
Y dice la palabra que el primer elemento es, toda la escritura está inspirada por Dios. No por un humano, hermanos. No por una persona. No por cualquier persona. En el mundo, hermanos, hay infinidades de libros. Hay infinidades de libros. Y los libros, hermanos, muchas veces, una vez que uno los lee, los tira a un lado, los regala. Muchas veces los libros que hemos leído los hemos olvidado. Pero si usted se da cuenta, hermanos, la Biblia nunca la hemos tirado. Bueno, para aquel que ha sido regenerado, nunca tira su Biblia. Al contrario, usted puede leer la Biblia y puede leer el mismo pasaje de Timoteo, puede leer el mismo pasaje de Romano, puede leer el mismo pasaje de Gálata y puede escucharlo una vez y otra vez y el mismo estudio una vez y de diferentes aplicaciones, y tiene sentido y tiene ayuda. Tiene ayuda. Mire, la palabra del Señor tiene tantas aplicaciones, hermano. Un pasaje puede ser aplicable de muchas maneras. Y siempre nos va a hablar. ¿Por qué? Porque la palabra no es una sola, no es dada por hombre, sino que el primer elemento que Pablo identifica, hermanos, y que hace saber a Timoteo, es de que lo que él está escuchando, lo que él ha aprendido, proviene de Dios. Y comienza diciendo eso, comienza ese versículo diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirado, hermanos? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué es inspirado? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que entendemos cuando la palabra del Señor dice es inspirada por Dios? No me conteste ahorita, voy a leer el segundo elemento. El segundo elemento, y después vamos a entrar a la pregunta que les hice. Primer elemento, entonces, que toda la escritura está inspirada por Dios. Y el segundo elemento está en ese versículo 17. Veamos. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Sea perfecto. Ahora, no creamos que es perfecto en la palabra perfección como la entendemos, no, sino de que es correcto. La palabra que se usa es vivir correctamente bajo la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de perfección, identifica a un hombre perfecto, no lo está dando en el sentido de que el hombre es perfecto en su esencia. Perfecto solo ha sido ¿quién? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que se le debe la palabra perfección, porque como hombre no hubo pecado en Él, todo fue perfecto en su vida como hombre. Entonces cuando la palabra del Señor identifica a un hombre como Job, hombre perfecto, le decía, ¿no? Enoc, hombre perfecto. Está hablando de hombres correctos, temerosos de Dios, hombres que vivían bajo la voluntad de Dios, temiendo a Dios. Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que va a hacer, que nosotros, hermanos, al estudiar y al aplicar el manual de la palabra en nuestras vidas, el resultado va a ser que nos va a llevar ¿a qué? A vivir ¿qué? Correctamente para Dios. Vivir en una manera en la cual agrade a Dios. En la cual muchas veces, hermanos, yo les decía la vez pasada, no sé si les dije que cuando Dios se refiere a Enoc como mi siervo, imagínense los elementos que Dios identifica a Enoc y lo dice mi siervo, correcto, perfecto. Qué precioso sería que Dios se hablara así de nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? En la vida práctica sería bonito que Dios se expresara así de nosotros, y le pedimos a Dios que busquemos cómo ser como Enoc, hombres correctos. Entonces, el segundo elemento, el número uno es toda la escritura está inspirada por Dios. El número dos es que en ese versículo 17 es que la escritura, hermanos, escúcheme bien, la escritura equipa a todo creyente para lo correcto, lo necesario. La escritura equipa a todo creyente para lo necesario. ¿Me van captando, hermanos? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, mire cómo es. Primero, de dónde viene, y número dos, lo que hace. ¿De dónde proviene? Así como cuando nosotros venimos, hermanos, y comencé dándoles ese ejemplo
de buscar ciertas cosas para nuestro beneficio. Se supone que cuando uno en la vida, hermanos, en la vida secular buscamos cosas para que nos ayuden, lo hacemos con la intención de que nos dé un beneficio y que nos ayude a ser mejores. Ya sea de aquellos que buscamos de la salud, si buscamos lo natural, esperamos que nos ayuden los problemas físicos, ¿sí o no? Y se supone que debe darnos una solución. La palabra del Señor es lo mismo, hermano. La palabra del Señor es cuando la tomamos en cuenta, nos va a dar un equipamiento para poder actuar en la vida y en lo necesario correctamente. Y eso nos lleva a ser hombres correctos. Ahora, cuando le hice la pregunta, regresemos a ese versículo y después vamos a indagar un poquito más en ese versículo 1. Pero cuando hablamos de lo que es el versículo 16 que dice, toda la escritura es inspirada. ¿Qué entienden ustedes por eso, hermanos? ¿Qué es inspirada? Que Dios habló, una conexión directa, Dios habló. Dada por Dios. Pero cuando hablamos cuando el apóstol Pablo habla de que es inspirada, de que toda palabra es inspirada por Dios, ¿por qué lo hace, hermano? ¿Por qué Pablo entiende eso? Mire, cuando hablamos de que es inspirada por Dios y de que es perfecta, estamos hablando de dónde proviene, la causa, quién es el que la da. Ahora, Dios, hermanos, Dios es el inspirador, ¿no? Dios es el que inspira su palabra, refiriéndose a una inspiración divina de las Escrituras. En otras palabras, inspirado por Dios o inspirado. ¿Me entiendes lo que decir? Inspirado o inspirado. En su resumen, hermano, eso es lo que se entiende. Yo antes pensaba que cuando Dios inspiró a los hombres, Dios venía, hablaba y lo ponía un ejemplo como cuando uno dicta a la persona. Uno está dictando lo que uno quiere decir a la persona. Y la persona solo está escribiendo. Eso es lo que yo pensaba, pero Dios, hermano, en un resumen de la palabra de Dios, la inspiración literal de lo que es una definición corta, hermanos, dada por Dios, es que Dios, hermanos, sin menospreciar la inteligencia, sin menospreciar al individuo, el estilo, los sentimientos, la persona o el actor o la forma humana, Dios, hermanos, de una manera sobrenatural dirigió a cada una de estas personas para que se asentaran con perfecta exactitud la completa e infalible revelación de Dios. En otras palabras, hermanos, la escritura no sería más exacta si Dios, hermanos, no es el que es la causa de ella. Y eso de que muchas veces quieren denigrar la palabra, y muchas, no sé si han escuchado ustedes acerca de estas personas que dicen la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sí han escuchado eso? Y por consecuencia la palabra no tiene validez o no tiene errores o porque ¿cómo es posible de que tú sigas a este libro cuando hombres como tú le escribieron? ¿Es cierto? ¿Y la Biblia tiene errores, hermano? Puede tener errores de traducción, pero no errores en el mensaje en sí. ¿Por qué? Porque los manuscritos, los originales que fueron dados en el hebreo, en el griego y en el arameo, esos no tienen errores. Ahora puede ser que haya errores de traducción, que es muy diferente, pero la palabra de Dios, hermanos, es infalible. Es infalible. Entonces cuando Dios, hermanos, le puso al hombre, no violó, sino de que de una manera sobrenatural, hermanos, Dios de una manera sobrenatural llevó al hombre a escribir lo que Él quería que el hombre escribiese. Y lo que Dios no quería que el hombre no escribiese, Dios no le permitía. Por eso Pablo y Juan también dice, hay cosas que no me es permitido decir.
Solo lo que Dios daba al hombre que escribiese era lo que está en la Biblia. Entonces, Dios, hermanos, la escritura está inspirada por Dios y proviene de Dios. El pensar que solo porque Dios usó a hombres comunes para escribir la palabra, hermanos, no significa que no proviene de Dios. Sí proviene de Dios, porque Él es el que la ha dado. Él es el que la ha puesto. El apóstol Pablo especifica claramente el origen de las escrituras. Mire, en segunda de Pedro, hermano, vámonos a segunda de Pedro. El apóstol Pedro habla aquí en el capítulo 1, acerca de lo que es la palabra, ¿no? La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿están todos ahí? Dice la palabra, segunda de Pedro 1, 21, dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea que nada de lo que es revelado es por voluntad humana o por hombre, sino que el hombre, dice, o los hombres inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. O sea, ¿quién es el que inspira? ¿De dónde? Es Dios, hermano. El hombre nomás fue el utensilio para escribir. Ahora, ¿pudo Dios haber escrito la Biblia con sus manos? Claro que sí. Pues no vemos que Dios escribió los 10 mandamientos, ¿sí o no? Él dice, cuando estaba en la montaña y Moisés estaba enfrente, Dios mismo estaba escribiendo las tablas de la ley. Y Dios pudo haber hecho lo mismo, pero no le plació a Dios hacer eso. Eso no significa que la palabra no proviene de Dios. Claro que sí. Dios entonces dice, no por voluntad humana, sino por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y esto hablaron de parte de Dios. El primer elemento dado, hermanos, donde partimos para entender de dónde proviene el consejo de Dios para nuestras vidas, es que no es el hombre y sus experiencias personales los que nos dan el consejo, sino el mismo Dios viviente. Por eso, hermanos, cuando la Biblia, hermanos, el maestro, el pastor, está llamado a predicar el evangelio y no sus experiencias personales, no sus motivaciones, no su vida, no, Dios. A eso ha sido llamado, por eso la palabra es esencial en cómo predicarla. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ocúpate ¿de qué? De la sana doctrina. Porque, hermanos, el elemento es que predicar la palabra es lo que tiene que predicar uno. Y eso de dónde viene el consejo de cómo vivir la vida correcta, no viene de hombre, no viene de Pedro, no viene de Pablo, no viene de Juan, no viene de Isaías, no viene de Abraham, viene de Dios. De Dios proviene cómo vamos a ser nosotros beneficiados de los consejos que Dios tiene. Romanos 15, hermano, váyanse a Romanos 15. El capítulo 15 de Romanos, la carta a los Romanos, el versículo 4 dice esto. Me gustaría que cuando me digan un amén, hermanos, para que así no vaya muy rápido yo y no los pierda. Dice la palabra del Señor en Romanos 15, 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió para nuestro beneficio, para que conociéramos, para que aprendiéramos, dice Pablo, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Pablo es claro en decir que todo lo que es escrito, hermanos, tiene un beneficio, es ser enseñados. ¿Enseñados de qué? Enseñados de Cristo, enseñados de cómo ser salvo, enseñados de cómo fuimos salvos, enseñados de cómo vivir, enseñados de la esperanza, de qué esperar, enseñados de cómo actuar, enseñados de todo. Por eso dice, tengamos esperanza. Cada vez que los apóstoles hablaban, hermanos, y predicaban el mensaje de arrepentimiento, cuando exhortaban,
Ellos aclaraban de dónde venía y de dónde provenía las cosas que expresaban de su boca. En ese aspecto, en Primera de Corintios, vámonos a Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 13 y 14, dice esto, rapiditamente, estamos ahí. Primera de Corintios 2, versículo 13 y 14, Pablo habla de esto diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana. ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de la sabiduría humana? ¿Qué es qué? ¿Qué decía Santiago? Diabólica. Diabólica. Y Pablo aquí dice, lo que hablamos, dice, no con palabras o por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El que lleva la palabra. El que inspira la palabra. Acomodándolo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural dice, todo este versículo lo conocimos, me acuerdo del hermano Pedro cada vez que habla de esto. Pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra del Señor, hermanos, es útil. Pero la palabra del Señor es útil cuando la persona es regenerada. Cuando la persona ha sido cambiada de su estado de corazón. Cuando la persona, hermanos, ha sido nacida de nuevo, la palabra del Señor es útil. Las Escrituras vienen a ser su utensilio y vienen a ser lo que es el manual para la vida. Y ese manual lo va a equipar a uno a cómo vivir aquí en este mundo. En Gálatas dice, el capítulo 1, el versículo 7 y 8 dice, no que haya otro, sino que haya alguno que perturbe y quiera pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, hablando de ellos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, dice, diferente al que hemos anunciado, ¿sea qué? En otras palabras, ¿sea qué? Maldito. ¿Por qué, hermanos? Porque es esencial, hermanos, que entendamos la palabra, el significado, de dónde proviene, el propósito para con nosotros. Y aquí les voy a dar esto de la inspiración, de cómo fue inspirado. Mire, ya les había dicho de que Dios no viola a los elementos del ser humano. Pero esto de la inspiración, déjeme decirle que no significa que Dios dictó al oído. ¿Ok? Déjeme decirle de nuevo esto. No significa que Dios dictó al oído al hombre y susurró, mira, di esto. Quiero que digas, en el comienzo fue la palabra, en el comienzo fue el verbo. No fue así. No significa que Dios dictó al oído de los escritores la palabra de la Biblia, sino que siempre la revelase en una nueva verdad, sino que no la revelase, No significa que Dios dictaba al oído de las escrituras, de los escritores, la palabra de la Biblia, ni que siempre le revelase nuevas verdades, sino que les iluminó el entendimiento. Ahí vamos a eso. Sino que les iluminó el entendimiento para que ellos hallasen los mejores conceptos y las experiencias más apropiadas. No, sino de que no hallasen en ellos tampoco eso de los elementos, experiencias o conceptos. Eso es lo que hizo Dios. Sino que Dios, hermanos, intervinió de forma sobrenatural en el funcionamiento fisiológico, psicológico, espiritual de los sagrados escritores, moviendo las facultades, moviendo todas sus facultades superiores, mente, corazón, memoria y la voluntad del hombre, de una manera de que ellos, hermanos, de una manera o una forma que ellos pensasen o escribiesen solo lo que Dios quisiera. En otras palabras, hermano, Dios movió la facultad del hombre a su beneficio
para hablar lo que Dios quería que hablasen. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Pero Dios nunca violó a los pensamientos, la vida de las personas, sino de que en la revelación, hermanos, Dios reveló al hombre, a los autores, a los escritores, pero solo reveló lo que Él quería que ellos escribieran. Nada más. Entonces, ¿de dónde proviene ese consejo? Proviene de Dios, no de hombre natural. Y así como les decía en ese versículo, hermanos, en el versículo 1, en ese versículo 16, el primer elemento de que toda la escritura está inspirada para con Dios, y es una inspiración de Dios. Mire lo que dice, regresemos a Timoteo. Dice, es así como decía eso, hermanos. Dios, hermanos, también nos da los principios esenciales para que podamos, de acuerdo al consejo y de quién proviene, ver lo que el beneficio de nuestras vidas. Es inspirada por Dios y es útil. Y aquí vamos a ver lo que es el propósito. El propósito es útil. Primer principio es que dice que la palabra del Señor es útil, ¿sí o no? ¿Útil para qué, hermanos? Leámoslo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Verdad que sí? Dice, es útil para enseñar. El primer principio, hermanos, del elemento 1 es que si es inspirada por Dios, entonces es útil ¿para qué? Para enseñar. En otras palabras, hermanos, es bueno para impartir ¿qué? Conocimiento. Para eso es la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, buscamos como hijos de Dios el conocimiento, buscamos el consejo, buscamos cómo que otras situaciones nos resuelvan los problemas, cuando la palabra del Señor es la que nos debería enseñar cómo lidiar en nuestras vidas. Es la palabra del Señor la que es útil para enseñarnos, para poder impartir el conocimiento, lo necesario que necesitemos. No sabemos, y eso habla en todo, hermanos, hasta en las doctrinas. Hasta en las doctrinas, hermanos, hablamos de que estamos cortos de enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no entendemos lo que es doctrinas básicas del el pecado, doctrinas básicas de lo que es el bautismo, del arrepentimiento, de la iglesia, de la salvación. ¿Por qué no las entendemos? Porque, hermanos, solo nos quedamos con lo que se nos dice y no vamos a la palabra donde está el conocimiento puro para que podamos entender y poder ser enseñados. Por eso dice que es útil para ser enseñados, impartir conocimiento. Es por medio de la palabra que conocemos a quién, hermano. A Dios. A Dios, hermano. La palabra nos enseña quién es Dios. La palabra nos enseña cómo Dios se ha manifestado. La palabra nos enseña cómo Dios nos ha dado la vida eterna, cómo el propósito de Dios para con la humanidad. La palabra enseña el propósito de Dios para con el impío. La palabra enseña, hermanos, el propósito de Dios para con la iglesia. La palabra. Y mire, en la Biblia, hermanos, en la Biblia hay experiencias propias de los escritores. Y uno de los que vemos hemos visto la experiencia del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Su experiencia en lo que él padeció por el evangelio. Mas sin embargo, Pablo usó sus padecimientos ¿para qué? Para llevar a Cristo y mostrarles a Cristo y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo usó los padecimientos de él, pero para llevar el evangelio. Por causa del evangelio, hermanos, la palabra es útil para enseñarnos en todo y no ir a otras cosas, a otros cauces para poder ser aprendidos para con Dios. Entonces la palabra es esencial, es útil para impartir conocimiento,
para conocer de Dios, para conocer el carácter de Dios. ¿Carácter qué? ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo. Ese es el carácter de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y su carácter santo, lo que Él ha hecho por la humanidad desde el comienzo, todos esos elementos, hermano, cómo Dios se reveló al hombre. Y hablamos de cómo Dios se revela al hombre en el sentido común y cómo Dios se ha revelado al hombre en lo íntimo. ¿Por medio de quién? De su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que ir, hermanos, a otras cosas cuando tenemos la palabra que puede ser la que nos instruya a enseñarnos? Por eso no hay excusas, hermanos, que hay tantas hermanos, y cuando digo hermanos, lo digo en general, hermanos. Hay creyentes, hay cristianos que son tan en la palabra, hermanos, no saben, porque solo quieren que se les enseñen experiencias. Mire, las iglesias de ahora, de estos días, hermanos, están llenas, ¿sabe por qué? Porque quieren maestros, quieren pastores que les prediquen experiencias y que les hablen bonito y que les digan las cosas o puros shows, chistes. Pero les habla de la doctrina, hermano. Es que es aburrido. Es que ese hermano es aburrido, hermano. Solo lo mismo. O es solo de eso. Pero cuando les hace una pregunta de quién es Dios, quién es Dios, no pueden ni definir quién es Dios. Dios, Cristo es el Padre, el Espíritu Santo es Cristo. Lo elemental, hermano. Pero hábleles de experiencias, es lo que quieren. Y las iglesias se llenan. Y muchas veces el pastor es juzgado por su experiencia y no por la palabra. No quieren doctrina. No quieren ser enseñados. Y por eso ya aquellas preguntas, y cuando le dice yo pienso, yo creo. ¿No he escuchado a aquel hermano que dice, pero yo creo, hermano? Mire, la palabra dice esto, ¿verdad? Pero yo creo, pero yo pienso. No, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Uno tiene que sostenerse en la palabra. Por eso Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, por esta causa, Timoteo, la palabra es esencial. Porque dice, dice, proviene de Dios, es inspirada por Dios. El consejo que te estoy dando no te lo estoy dando yo, ni mis experiencias, ni lo que he vivido, sino de que viene de parte de Dios el consejo. Y estos elementos, Timoteo dice, te va a ayudar y te va a equipar en lo que Dios tiene para ti. Versículos más anteriores dice, fuiste instruido en la Santa Escritura, le dice. Fuiste enseñado, y le vuelve a recatar y le dice el propósito de la palabra, le dice, útil para enseñar. El otro principio, hermanos, del elemento número 1 de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, el número 1 es útil para enseñar, el número 2 es útil para redarguir. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y antes de que entremos a ese segundo elemento, en Josué 1:8 dice, ¿se acuerdan de ese versículo? Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ¿qué? En él. ¿Qué es meditar, hermanos? Estudiar, pensar, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para mi vida? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Qué me puede ayudar en esto? Hermano, la palabra del Señor es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios, hermano, desde Génesis a Apocalipsis, nos aplica a nosotros. En algo nos va a edificar. En una ocasión un hermano me dijo acerca de la palabra del Señor, habían cosas que no entendía yo y me dijo, mira, Frank, me dijo, la palabra del Señor se estudia así, me dice. No entendí ese concepto yo, pero me dijo, la palabra del Señor se estudia así. ¿Tú te has comido un pescado? Me dice, sí, Leo, claro que sí. Bueno, el pescado dice, tú sabes que tienes que comerte ciertas partecitas y tienes que ir picándole este y el otro. Ir apartando lo que son los huesos y todas estas cosas, las espinas, perdón, y ir picando. Y me puse a pensar tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Pero más después dije yo, no. La palabra del Señor se digiere desde Génesis hasta Apocalipsis.
La palabra del Señor tiene aunque no estemos en el tiempo de el Antiguo Testamento, pero hay cosas aplicativas a nuestras vidas. Hay ejemplos que podemos aprender. Hay doctrina y mucha doctrina en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento nos clarifica y la entendemos con mucha mejor idea. Y por eso dice Josué 1:8, Dios le dice a Josué, al líder Josué, le dice: nunca se aparte, le dice, este libro, la palabra de tu boca, sino de que en la palabra medita de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. ¿Cómo vamos nosotros a entender este pasaje ahorita en estos tiempos? Usted no es Josué, pero no dice la palabra escudriñar las escrituras porque en ellas, ¿qué? Está la vida. Exactamente, no dice eso. Entonces, hermanos, y sigue diciendo, porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Y lo mismo en Timoteo. El Timoteo dice, es útil. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos estar equipados para la vida. Dios le da ese consejo a Josué, Dios nos da ese consejo a nosotros. Buscar cómo equiparnos con su palabra. Dios, hermano, en Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Me gusta porque se lo sabe alemán. Sino de que ni se sienta en silla de escarnecedores, sino de que en la ley de Dios está su delicia, su deleite, y en ella dice, medita de día y de noche. Y esa palabra bienaventurado, ¿qué significa, hermano? Bendecido, feliz, contento, alegre, dice, es aquel que medita en la palabra del Señor de día y de noche. El salmista entendió ese principio precioso, hermano. Precioso. Precioso. Versículo, el segundo principio al beneficio de poder escudriñar la palabra es que podemos es útil para redarguir. Y esa palabra de redarguir, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué es redarguir, hermanos? Cuando una persona está mal, cuando una persona viene y está equivocada, cuando una persona se confronta, se redarguye, se le llama la atención, ¿no? Es reprochar, hermanos, cuando una persona está actuando mal, llamarle la atención. La palabra, hermanos, mire, hasta en la vida práctica de nosotros, cuando pecamos, ¿cómo somos reprochados? No por medio de mí, hermanos. En realidad las cosas es que muchas veces el problema de nosotros y el problema del pecado cuando estamos en pecado, cuando estamos mal, es que para justificar el pecado y que no nos llame la atención, vemos la causa de donde viene y vemos quién trae el consejo. Y muchas veces, hermanos, no aceptamos consejo de otros hermanos o reproches de otros hermanos porque son otros hermanos. No, espérate, ¿quién es que me está diciendo eso? ¿Sabes qué es lo que hacemos muchas veces? Este hermano, mírese él. Hermanos, pero yo les dije, mire, y la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, déjenme decirle, y por muy hermano que no le guste cómo predique, cómo enseñe o quién sea, hermanos, pero cuando uno está mal, hermanos, déjenme decirle que la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios y cuando uno está predicando, no está hablando uno, es Dios el que está hablando. Y enójese con Dios. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo redarguir, llamar la atención cuando está uno mal, está en pecado, está actuando mal, incorrectamente. En Juan 8:48 el Señor lo confrontaron. Váyase a Juan 8:48. Y a nuestro Señor Jesucristo le dijeron esto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me culpa de pecado? ¿Quién viene y me está diciendo algo que estoy haciendo mal?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, la palabra tiene la capacidad de redarguirnos. No uno, hermanos, no el pastor, no es el maestro, no es un hermano que Dios vaya a usar para redarguirlo, es Dios. Y tómelo por parte de Dios. De cierta manera, yo así sí aprecio lo que a veces nuestro pastor dice, de que si se enojan, que se enojen. Al fin y al cabo, hermanos, si lo hace personal conmigo, todo el tiempo va a ser personal. Pero tiene que ir más allá. Mire más allá de esta persona y mire de dónde viene el consejo. Es Dios, hermanos. Es Dios. Entonces, es útil para ese segundo principio, que es redarguir. El tercero es ¿qué? Para corregir. Tercer elemento que Pablo le dice a Timoteo, le dice para corregir, útil para corregir. La palabra, hermanos, es la autoridad para corregir. Es el único que tiene la autoridad. Este libro, hermanos, es el único que tiene la autoridad para corregirnos en nuestras vidas. Es el único. Para enderezarnos de lo que estamos torcidos. ¿Cómo es que la palabra nos dice que estamos en pecado? ¿Quién nos dice, hermano? Si no es la palabra. ¿Quién es la que nos dice si estamos actuando mal? Si no es la palabra. ¿Quién es la que nos dice cuando hemos ofendido a Dios? Si no es la palabra. ¿Quién es la que nos dice si hemos ofendido a los hermanos? Si no es la palabra. No, y déjeme decirle que la conciencia lo puede juzgar. Pero la conciencia no lo va a llevar a usted a pedir perdón. La palabra, el consejo. Si verdaderamente uno ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo por medio de la palabra lo va a llevar y lo va a exhortar a que actúe correctamente. Por eso dice la palabra que es útil para corregir, y la palabra corregir es corregir lo que está mal, lo torcido, lo equivocado. A nosotros, hermanos, los hijos de Dios, nos corrige de las malas conductas. Es la palabra la que nos corrige las malas conductas, de las actitudes, de lo impío a veces que hacemos, y nos corrige del pecado. Sea que mire, hermanos, y esto, hermanos, de corrección, nadie quiere ser corregido. Hasta como hijos de Dios no queremos ser corregidos. Pero cuando Dios viene y nos visita, hermanos, trae el látigo. Y a veces las correcciones de Dios son las más difíciles, son las más duras, hermano. Por eso muchas veces agarramos el consejo de nuestro pastor cuando dice, en la desobediencia, en lo malo, en el pecado, no permitamos que Dios nos corrija porque nos duele. Seamos así. La palabra del Señor dice astutos como la serpiente, mansos como hermano, seamos astutos en la forma de cómo ver el mal y no pecar, audaces y mansos en humildad, en sobrios para con Dios. Efesios 6:4 dice, hablando de lo que es corregir, a vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, o amonestándolos, corrigiéndolos. Y el cuarto principio, hermanos, acerca de lo que es acerca de ese versículo 16, de la utilidad de la palabra, ya entendimos de dónde proviene, quién es el que nos está aconsejando. El cuarto principio dice, aparte de corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. ¿Qué entendemos cuando dice instruir en justicia? Si entendemos cómo Dios se refirió acerca de Job, Enoch, estos hombres que los llamó perfecto, ¿no? Y yo les dije que esa palabra es correcto, vivir piadosamente, ser justo. Si entendemos eso, hermanos,
Y aquí en Timoteo nos dice que dice que el cuarto principio es para instruirnos en justicia. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestras vidas? Nos ayuda a hacer ¿qué? Correctamente. Nos ayuda a ser hombres justos. Nos ayuda a ser hombres que temen de Dios y que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Si antes robaba, ya no robo. Si antes, hermanos, era tramposo en ciertas cosas, ya no lo soy. Si antes, hermanos, hacía algo indebido, ahora ya no. Hasta en las obras, hermanos, para con el mundo, vamos a ser correctos. Si antes nos robamos una hora de overtime, ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Si antes poníamos en los taxes que ganaba 3,000, pero ahora le voy a poner que ganamos 1,000, ya no lo vamos a hacer. A no ser que tenga sus deducciones y todas esas cosas, compense. Pero ¿sabe qué? Cuando una persona está actuando incorrectamente, cuando un hijo de Dios actúa incorrectamente, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Porque está ahí y no lo deja en paz. Y cometiste esto. Y hasta que no lo lleve al arrepentimiento a pedir perdón y actuar correctamente, no lo va a dejar en paz. Hasta en la vida, hermanos, secular de nuestras vidas afuera, cuando la palabra de Dios nos ayuda a eso, a ser hombres justos, correctos, enteramente correctos, no perfectos, correctos para vivir para con Dios, vivir correctamente para con Dios. Y mire, todo esto, hermano, nos lleva a esto. Versículo 17. Y este es el segundo elemento. Vimos los 4 principios que habla en el versículo 16, y el segundo elemento está en el versículo 17 y dice esto: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, dice, ¿no? O sea, sea correcto. Esa es la palabra. No perfecto. Cuando entendemos, no crean que no vamos a pecar, no, hermanos. Que sea, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena. Se fija, hermanos, los beneficios de la palabra cuando podemos ir a la palabra y no a otras cosas. Mira el resultado. Hombre correcto, dice. La palabra que es inspirada por Dios nos equipa para lo necesario y para toda forma correcta de vivir la vida, hermanos. Por la palabra de Dios que es inspirada es como podemos llegar a tener esa correcta forma de vida. Hermanos, la palabra de Dios es el equipamiento completo para esta vida. Llevar a cabo lo que Dios nos ha dado. Dios nos equipa, hermanos, ¿sí o no? Y eso es lo que es. Pablo le dice a Timoteo estas cosas porque él sabía lo que significaba eso. Él sabía y entendía estas cosas. Y a Pablo, hermano, mire que Pablo no se le dio el evangelio por otros. El evangelio de Pablo fue dado por el mismo Jesús. Y ese hombre se fue a instruir 3 años a Asia. Por 3 años. Y cuando bajó fue donde los apóstoles, no para que les enseñara el evangelio, sino para decirles: a estos voy. Y de cierta manera honrar a los apóstoles por lo que ellos eran. El hombre fue instruido por mismo Dios. El hombre fue llamado de atención. El hombre fue corregido por Dios. El hombre, hermanos, fue enseñado, fue redarguido, fue corregido y fue instruido por Dios. Y eso lo llevó a Pablo, hermanos, a ser un hombre correcto, enteramente para buenas obras. ¿Cuál es el resultado, hermanos, cuando usamos estos 4 principios? ¿Qué nos lleva? A actuar correctamente, a vivir correctamente, a ser hombres bajo la voluntad de Dios. Y en el resultado de todas esas cosas, nuestras obras son buenas, dice. Hermanos, es difícil, pero muchas veces es difícil las cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces buscamos las soluciones en otro lado cuando la solución está acá. Muchas veces buscamos las respuestas en otro lado cuando las respuestas están acá.
Dios, hermano, nos ha dado eso. Ahora, ¿es de nosotros tomarlo? Claro que sí. Claro que sí. Hay cristianos que solo saben, solo entienden que son salvos y eso es lo necesario para la salvación, ¿sí o no? Es lo único. ¿Saben? Si les preguntan cómo soy salvo, bueno, Cristo murió por mí, yo le di la vida a Cristo. Eso es todo. Y eso es lo único que Dios pide, hermanos. Que creas en Él. Dios no pide otra cosa. Pero si les va y le cuestiona y les comienza a hacer preguntas, no saben más. Decía un pastor que se llama David Jeremiah que esos son los únicos hermanos, esos hermanos van a entrar al cielo solo con ese conocimiento. Pero no es precioso, hermanos, conocer a Dios más. No es, hermanos, entre más conoces, si algo no conocía de Dios hoy, pero lo encuentra mañana en las Escrituras, ¿no le alegra? ¿No le hace sentir bien que conoce más de aquel que lo ha llamado? Hermanos, el estudiar, el indagar, hermano, lo lleva a uno a enamorarse más de Cristo. Ser más agradecido a Cristo, fortalecerse más en Cristo, vivir bajo una esperanza más grande en Cristo. Pero si no lo hacemos, hermanos, si nuestra vida es de que solo nos alimentamos de la palabra de Dios cuando el expositor viene y la dice, entonces vivimos una vida un poco muy débil. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude porque Dios nos ha dado todo y a veces despreciamos lo que Dios nos ha dado en la vida práctica. Hay que ser honestos, hermanos. Y entre más conoce de Dios, más se enamora de Dios. Eso es una gran verdad. Y entre más se enamora de Dios, ¿sabe qué más hace? Cuando uno se enamora más de Dios, ¿sabe qué lo lleva a uno? A servirle a Dios. Cuando uno se enamora más de Dios, más lo lleva a servirle. Y se da cuenta, hermano, que aunque uno entre más le sirve, se queda corto de los beneficios que Dios nos ha dado diario, hermanos. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos haya exhortado, ¿no? Es una exhortación, es un consejo a lo que Dios tiene para con nosotros. La palabra está llena, hermanos, de exhortaciones y de consejos, y son repetitivos si se dan cuenta. Pero es que a veces somos como esos vasos que tenemos que estarle, y tal vez el pastor un día vaya a predicar de lo mismo, y van a decir muchos hermanos, ya nos hablaron de eso, hermanos. Se nos tienen que estar diciendo las cosas todo el tiempo, repitiéndonos todo el tiempo. Porque somos como niños que nos olvidamos de las cosas. Y ahí andamos en dolores. Ay, ¿qué pasó acá? Hermano, ¿pero qué pasó aquí? Mire, hermanos, aquí no entiendo esto. Yo le diría, hermana, lea la Biblia. Hermano, pero es que necesito esto. Ore, pero ore por mí. Todo lo queremos que se lo hagan otros. Todas las respuestas las queremos que nos las den. Todos los dolores queremos que oremos por los demás. Como que si, no, hermanos, esto es individual. Esto es individual. No crea que tenemos la vara mágica para solventar todos los problemas. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por lo bueno, Señor, por tu consejo. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta, Señor, que en la práctica nos quedamos cortos. Señor, teniendo tu palabra enfrente de nosotros, sabiendo de dónde proviene, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres el que nos estás dando todos estos elementos y todas estas cosas para nuestra vida práctica, Señor, para equiparnos a poder vivir la vida en este mundo de acuerdo a tu voluntad. Y más sin embargo, Señor, no tomamos manos de ella. Ayúdanos, Señor, perdónanos por nuestra insensatez. Perdónanos porque a veces, Señor, dejamos de buscar de ti y buscamos en otros lados. Que tu palabra, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a poder entender, a conocerte primeramente, a que nos exhorte, a que nos enseñe y a que nos redarguya, Señor, para que al final
del día podamos ser hombres correctos, que vivamos para ti, plenamente bajo tu voluntad y honrándote a ti, Señor amado. En el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, aquí ya Frank nos trajo el estudio y precioso, y dice que qué curioso, pero en la mañana tuve pues una plática, ¿verdad?, con alguien, y como dice Frank, es triste cuando los pastores, los predicadores no predican la sana doctrina, sino predican sus experiencias y empiezan a decir visiones, Y le digo que es curioso porque en la mañana estaba hablando precisamente pues con la persona que hablaba, ella hablaba mucho de visiones, de que ella ve, de que el Señor, y le digo, no, le digo, todo está en la palabra. Yo les decía, la palabra de Dios, si yo quiero que algo me corregir en mi vida, voy a la palabra, y la palabra dice que es viva y eficaz, y la palabra te va a decir lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo bien. Pero así es, o sea, y se ven tantos casos pues de esas iglesias que están llenas por solo predicar visiones. A veces se meten en profecías, dicen una cosa, pasa ese día, no se cumplió nada, pero ellos siguen creyendo en esos que le llaman profetas, apóstoles, y tenemos en segunda de Pedro, unos versículos antes de los que leyó el hermano Fran, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ya el Señor habló, ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Aquí está en la palabra. ¿Qué más le puede revelar a alguien? ¿No? Y pues en eso yo le digo a las personas, tengan cuidado, porque cuando usted empieza a buscar en visiones, que le hable ángeles, que le hable eso, por eso salieron los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, porque les hablaron ángeles, y ellos hicieron caso a esas visiones y se apartaron de la verdad. Entonces es algo triste pues que las personas no aprecien donde se enseña la sana doctrina. Sí, pues hermanos, no es una experiencia, y le digo que es curioso, y esto que habló Frank es lo que yo hablé con ella. En la palabra de Dios encontramos todo. Así es, hermanos. Vamos a invitar a nuestro pastor que nos lleve en oración con nuestras peticiones. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor los bendiga. ¿Tienen peticiones, hermano? Levanten su mano. Frank, hermana Siracusa, hermana Mercy. ¿Quién más aquí? Rosita, y Eva, Rogelio. Oremos, hermanos. Oren conmigo. Gracias, Padre, por tu gran amor, porque a pesar de que andamos como andamos, éramos parte del mundo, Señor, y tuviste misericordia en nosotros. Tu palabra vino a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y Señor, gracias porque por ella nos da la certeza de que tú vives, de que tú eres, Señor. Tu palabra es verdad, no se contradice. Tu palabra, Señor, nos dice exactamente lo que somos y quién realmente tú eres, Señor. Gracias por ese amor, Señor, que lo expresaste en Cristo. Gracias porque Él fue sin culpa y, Señor, Él pagó por nuestro precio, por nuestra redención. Gracias, mil gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. También, Señor, gracias por tu Espíritu. Perdónanos, Señor, porque lo entristecemos, Señor. Nos apartamos de Él, lo apagamos. Y, Señor, este consejo es bien práctico, Señor, y gracias porque siempre nos estás exhortando, enseñando, recordando que tu palabra es verdad, que por tu palabra vivimos, que por tu palabra tú reinas, por tu palabra creaste el universo, Señor. Y
Gracias, mi Dios, gracias porque por tu palabra nos sostiene, nos da el apoyo, también nos dice el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Pues tu palabra también dice que vengamos a ti, Señor, con súplicas, que por nada estemos afanados, sino que todas nuestras súplicas te las elevamos a ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, como ya dije, Señor, y danos el pan de cada día. Danos, Señor, la solución a los problemas que tenemos. Ayuda a Frank, a Johanna, Señor, a lo que sea que les molesta. Ayúdales en su lucha. A Mercy, Señor, también provee para mi hermana y lo que ella le molesta, lo que está luchando, Señor, si una enfermedad, si un pecado específico, Señor, tú sé con ella, tú sabes, tú eres Dios, Señor. Y si no es ninguna de esas cosas, Señor, pues todos te la ponemos en tus manos. Ayúdala, mi Dios. Por mi hermana Siracusa, gracias por ella, Señor, manténla saludable, protégela, Señor. Te pido por su familia, por su esposo, Señor, por Johanna, por su otra hija también, Señor. Guárdalos, mi Dios, pues tú eres el que cuida de nosotros, Señor. Por mi hermana Rosita, por Rogelio, Señor. Gracias por ellos, Señor, porque se ve que te aman, Señor, se ve que también han crecido en ti, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdales con su negocio, prospera ese negocio y las peticiones que ellas tengan en su corazón, sé con ellos, mi Dios. Dale sabiduría para que puedan seguir tratando con sus hijas y hijos, Señor. Ayúdales a ellos, protégelos también. Por Eva, Señor, guarda a mi hermana, dale trabajo, dale, Señor, ese sentir de que tú estás con ella, Señor, que viva confiada en ti, que tú la protejas, Señor. Bendice a mi hermana, bendice a su hermana que está allá en su país. Te la elevamos también, Señor. Ayúdanos a nosotros, como iglesia, Señor, a mis hermanos que nos ven por los canales. Bendice a mis hermanos, a los que tienen miedo, los que están inseguros. Dale seguridad de que tú reinas y vives y que no se van, sino hasta que tú quieras, Señor, nos vamos contigo. Te ruego por mi hermano Pedro, por mi hermano Napo, por mi hermana Magda, por todos mis hermanos que no miramos, por mi hermana Ana, mi hermana Teresita, Señor, sé con ellos, cada uno de ellos. Sí, Padre, te necesitamos. Te ruego por Manuel, que ya está atrás, Señor, bendícelo. Por Tino, Señor, que se está acercando, dale sabiduría a Tino, Señor, que te vaya conociendo. Yo también tengo una petición especial, Señor. Yo te pido por Juan Rivas, Señor, que tú lo sigas administrando, Señor, que puedas tener la conversión de conocerte a ti, Señor. Pues tu palabra se le ha explicado, se le ha enseñado, que tú eres Dios, que tú reinas, que toda autoridad se te ha dado a ti, Señor. Ayuda a Juan, Señor, ahora que ha perdido 4 hermanas y a su madre por la COVID, Señor. Sí, Padre, ayúdanos, pues, ayuda a todos mis hermanos de la iglesia. Te pido por nuestros hijos, nuestros familiares. Danos salud, danos trabajo, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, danos oportunidad para servirte, oportunidad para testificar, oportunidad, Señor, para adorarte y sobre todas las cosas, oportunidad para poder escudriñar tu palabra. Sí, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y perdónanos, Señor, por nuestras inconsistencias, por nuestras debilidades, por todo lo, Señor, que ayúdanos a ser perfecto en todo momento, Señor, a actuar cabalmente, Señor, a ser perfecto en ese instante, en el trabajo, ser perfecto en
Y eso significa no pecar, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos por finalizar este servicio. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar nuestro himno. Ya entonamos en la cruz, ¿verdad? Lo que el Señor hizo por nosotros. Pero ahora vamos a entonar uno que dice, oh, qué amigo nos ha escrito Cristo, el himno 409. La letra, o sea, cuando uno se mete a la letra, ¿verdad? Qué precioso. Solo en Él confiamos. Así eso es, hermanos. Bueno, pues ya vamos a terminar y recordarles que ahí están los platos para las ofrendas, para que puso Dios en su corazón ofrendar. Ahí están los platos. Tenemos anuncios solo el domingo, como siempre, hermanos. El servicio a las 10 empieza. A 10 y pues bueno, hermanos, vamos a finalizar, vamos a orar para terminar este servicio. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso momento que nos has dado, Señor, por tu palabra, porque es eficaz, Señor, dice, cortante como una espada de dos filos, que nos dice el bien, Padre, nos dice también donde estamos mal. Gracias pues, Padre. Gracias por nuestro hermano Frank que nos trajo este estudio. Gracias por los himnos que se tocaron. Gracias por nuestro pastor que nos llevó en oración, Señor. Gracias, Padre. Mucho que agradecerte, Señor. Eres bueno, eres misericordioso. Ayúdanos pues, Padre. Ayuda a los que predican, Señor, la sana doctrina. Sabemos que la gente, y tu palabra lo dice, que no querrán oír la sana doctrina, sino se irán a fábulas. Pero Señor, ayúdanos a nosotros
llevarlo correcto. Así pues, Padre, te entregamos este servicio, llévanos con bien, guárdanos del peligro, cuida a nuestros hermanos que nos ven, Señor. También, Padre, ponemos en mano a todos los que salen a predicar tu palabra. Sí, pues, Padre, ponemos este servicio en tus manos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.